Bienvenidos al curso de Cosmovisión Cristiana. Esta es la primera lección de nuestro curso. Y aquí vamos a tomar el tema de filosofía cristiana y algunos elementos de filosofía. Bien, el contenido de nuestra lección tiene que ver con definición de filosofía, la filosofía cristiana, la división de la filosofía y algunos conceptos claves en filosofía. Bien, entremos en materia. Aquí en el slide 4 tenemos lo que es la definición de filosofía. Y como todos entendemos y hemos comprendido y han leído acerca del tema, filosofía es amor a la sabiduría. Pero bueno, ¿qué es amor a la sabiduría? Ah, Hay dos ópticas de sabiduría. Uno, conocimiento intelectual, y dos, conocimiento empírico del estilo de vida o saber vivir. Entonces filosofía es amor a, saber vivir. Filosofía tiene que ver entonces con esa terminología, tanto el conocimiento intelectual, pero sobre todo el conocimiento que nos hace poder vivir. En la antigua Grecia, el significado de filosofía tenía que ver con quién practicaba oficios o tenía tendencia a los conocimientos acerca sobre la naturaleza del hombre y Dios. Entonces nace en la antigüedad el llamado filósofo. Toda aquella persona que se dedicaba a la reflexión de todas las cosas, ¿ah?, que se encierran en estos tres aspectos de la naturaleza del hombre y Dios, entonces era llamado filósofo. De ahí en la terminología de amor a la sabiduría. Amaban el arte y la tendencia a pensar profundamente acerca de estos conocimientos. Filosofía se preocupa entonces por toda la realidad. Su interés abarca desde lo que existe hasta lo que no o puede llegar a existir. La diferencia entre filosofía y las otras ciencias es esta. Las ciencias positivas se limitan a sus campos, en cambio la filosofía trata de abarcar todos los campos, aunque no llegue a atender o a concluir algunas tesis o hipótesis, pero lo intenta. El objeto de estudio de la filosofía, de aquí estoy en el slide 7, tiene que ver con estudiar todas las cosas, toda la realidad. Eso se llama todo el ente, todo lo que puede llegar a existir o existe. Ese es el objeto de la filosofía. Y ahí entramos en el campo de lo espiritual, lo material, lo orgánico, lo inorgánico, lo mental, lo extramental, ¿ah?, los seres de la naturaleza, los seres creados por el hombre, todo eso. Entonces estudia artefactos, cultura, etcétera. Todo eso tiene que ver con el objeto de la filosofía. ¿Qué es lo que le interesa a la filosofía entonces? Bueno, la filosofía solo se interesa por las causas supremas o explícitas, llamadas últimas, o una realidad definitiva, a diferencia de las ciencias particulares que estudian explicaciones inmediatas a causa de las cosas. La filosofía va más allá y estudia las últimas causas. Hace una reflexión sobre esto. Eso es lo que le interesa a la filosofía. Y nos hacemos una pregunta: ¿habrá filosofía cristiana? O más bien son elementos filosóficos dentro del cristianismo. La mayoría de los cristianos piensan que la filosofía es solo pensamiento secular y que por consiguiente no puede existir una filosofía cristiana, ¿ah?, ya que hay que apartar lo secular de lo cristiano. Bueno, aquí en el slide mencionamos que esta aseveración nos lleva por lógica a la conclusión de que toda filosofía es contraria a la Biblia. Oiga bien, toda filosofía es contraria a la Biblia. Eso es lo que nos puede llevar la lógica. Pero, en realidad, y nos hacemos este interrogante, ¿es contraria a la filosofía a lo que la Biblia nos enseña acerca de la naturaleza de la realidad de las cosas? ¿O de la naturaleza de la realidad y las cosas? ¿Es contraria a la filosofía?
podemos llegar a juzgar a la filosofía por el todo o por las partes. Analicemos un texto en Colosenses capítulo 2 versículo 8. Pablo le está escribiendo a los de Colosa y les menciona estas palabras: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Analizando otras versiones, nos llama poderosamente la atención el párrafo que dice que tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. La otra versión dice: mirad que no os tomen cautivos por una filosofía hueca y engañosa. No está diciendo que la filosofía es mala, sino está mencionando algunos argumentos filosóficos o algún tipo de filosofía hueca o engañosa. Vuelve a comparamos entonces 2 Corintios 10:5 con este versículo de Colosenses, donde Corintios dice: sino que sean cautivados por Cristo, no por filosofías huecas. Es claro que cuando se habla de filosofía hueca, está hablando de una filosofía que no tiene substancia, no tiene eso que lo hace ser filosofía. O sea, una filosofía sin consistencia, no ofrece una consistencia. Entonces, al contrario, Cristo sí ofrece una consistencia. En segundo lugar, encontramos una filosofía hueca que depende en tradición humana y en principios elementales de este mundo, en vez de Cristo. Esto nos aclara que no está en contra de toda filosofía, sino de aquella que sigue las tradiciones humanas en vez de Cristo. Entonces, cuando hablamos de filosofías huecas, estamos hablando de aquel tipo de pensamiento que es contrario a Cristo. No está hablando de toda la filosofía o de todo el pensamiento filosófico. Bien, entonces esto nos lleva a mencionar el segundo apartado, el segundo tema de esta lección, es que la filosofía cristiana, entonces, cuando hablamos de filosofía cristiana nos estamos refiriendo a la actividad intelectual, oiga bien, en la cual una persona cristiana está dispuesta a pensar descriptivamente acerca de la realidad y sus causas. Eso es parte del objeto de la filosofía, causas supremas, en dependencia de lo que llamamos nosotros revelación divina. La última causa o las causas últimas para nosotros, para la teología, para la filosofía cristiana, es Dios. Podríamos decir una cosmovisión cristiana de la filosofía. Ya aquí cambia. En realidad, filosofía cristiana es una cosmovisión cristiana de la filosofía, la forma de ver la filosofía desde el punto de vista cristiano. Entonces, aquí en slide 17 mencionamos que la filosofía cristiana desecha las respuestas falsas y declara que la única filosofía válida es aquella que está de acuerdo con ¿quién? Con Cristo. Por eso hablamos de filosofías huecas. Toda aquella filosofía que no está de acuerdo con Cristo, podríamos decir que es filosofía hueca, pero no toda la filosofía no está de acuerdo con Cristo. Filosofía humana y filosofía cristiana. Bueno, básicamente la filosofía humana excluye a Dios, excluye la revelación y coloca al hombre como el juez supremo. En cambio, la filosofía cristiana coloca a Dios, su revelación, y que son el fundamento de toda actividad filosófica, o sea, de toda reflexión, de todo amor a la sabiduría. Y al final este es el criterio último. Este parrafito realmente nos envuelve todo lo que vamos a estudiar de parte de historia de la filosofía en las próximas lecciones, porque básicamente este es el problema. La filosofía humana excluye a Dios. La filosofía cristiana o la cosmovisión cristiana de la filosofía no excluye a Dios ni a su revelación. Como podemos ver, la diferencia básica entonces entre estas dos filosofías está en su fundamento.
Una fomenta la independencia de Dios, como Nietzsche, y el nihilismo, y otra la dependencia de Él. Dos caminos en la reflexión filosófica. Miremos entonces algunas, ya entrando más a filosofía. Aquí en el slide 20 tenemos el tercer punto de nuestro tema de esta lección, y es cómo se divide la filosofía, las ramas de la filosofía básicamente. La primera que podemos mencionar es la ética. Su objeto es capital en la vida del hombre. La ética trata de valorar la bondad del hombre, de la conducta humana, o sea, valora la conducta humana. En filosofía se estudia eso. En teología, en cosmovisión cristiana y en filosofía cristiana miramos eso también. El otro tema de la filosofía, o la otra rama de la filosofía, aquí en el slide 20 tenemos la estética, que trata el tema como la belleza, la esencia, el arte, la creación artística. A través de las obras artísticas muchos plasman la esencia de su pensamiento. Por eso es que la filosofía también estudia la estética, o es parte de la filosofía. Otro es la cosmología, todos aquellos problemas capitales de la esencia de la materia, el origen y el fin del universo, el tiempo, la gravedad, el cambio, el orden, los agujeros negros, el Big Bang, los agujeros de gusano. Todo eso tiene que ver con la cosmología. Obviamente está el tema de la teología, o sea, el estudio de Dios, sobre todo, el teísmo está incluido ahí en la cosmología. Otras dos ramas de la filosofía, entonces, la ontología, todo lo que tiene que ver cuál es la esencia de la humanidad, cuál es la esencia del ser, la naturaleza del ser. Y ahí incluimos ya filosofía cristiana, que estudia cuál es la esencia, el ser cristiano. Otra rama es la axiología. La axiología trata de valorar de las cosas desde el punto de vista filosófico, o sea, responde a la pregunta: ¿qué es valioso? ¿Qué es importante? Entonces, obviamente, lo que es valioso, lo que es importante se toma en cuenta, y lo que no es valioso y lo que no es importante se desecha. Este no es un curso exactamente de filosofía, solo estamos haciendo refrescarle su memoria acerca de las ramas de la filosofía. Y la sexta, aquí en el slide 23, tenemos la epistemología, que es el estudio del conocimiento. Responde las preguntas tales: ¿cómo conocemos y cómo es posible conocer? Objeto, sujeto, todo eso se estudia en la epistemología. Y eso también es aplicable a algunos principios de teología, o sea que ya nos estamos adentrando en lo que es la filosofía cristiana. Como cuarto punto, en nuestra lección, tenemos los conceptos filosóficos más importantes, o podríamos decir preliminares, de la filosofía, que algunos o la mayoría son aplicables a la filosofía cristiana, o como la vamos a llamar aquí, a la cosmovisión cristiana de la filosofía. Un primer concepto preliminar de la filosofía es lo que llamamos esencia. ¿Qué es la esencia? Pues es la idea que hace que algo precisamente sea eso y no otra cosa. ¿Qué hace que una computadora sea una computadora? ¿Qué hace que una silla sea una silla y que no sea otra cosa? Es una estructura necesaria, el constitutivo fundamental del objeto. Eso es la esencia, que hace que el ser humano sea un ser humano, y que hace que, repito, que la silla sigue siendo silla, aunque yo le cambie de color, de tamaño, de diseño, pero sigue siendo silla. Eso es esencia. Siguientes conceptos filosóficos, tenemos dos más. Aquí tenemos en el slide 25 el concepto de especie y género. Bueno, ¿qué es la especie? Es el concepto que agrupa a los individuos de la misma esencia. Por ejemplo, la pistola. O volviendo a las computadoras, la computadora. Esa es la especie, ¿va? Pero el género es algo similar, pero
pero no idéntico. El género es el concepto que agrupa las especies que tienen algo en común. Por ejemplo, arma. Entonces, en especie yo puedo decir lacto, pero en género yo puedo decir computadoras. Computadoras es más genérico, más general. Laptop es más específico, porque en computadoras están las PC, las laptops, la marca inclusive, el sistema operativo, etcétera. Bueno, esa es la diferencia entre especie y género. Siguiendo, ¿qué es ente y qué es concepto? Fíjense bien, todas estas ideas filosóficas hay que manejarlas de alguna manera, porque nosotros en teología siempre vamos a estar hablando de estos términos, todo lo que existe puede llegar a existir. Eso es ente. Por ejemplo, casa, niño, ideas, etcétera. Todo lo que puede existe o puede llegar a existir. En cambio, el concepto es una representación mental de un objeto. Podríamos decir casa es un objeto, sin afirmar ni negar nada acerca de él. Usted solo le dice un concepto. Y aquí tenemos unos ejemplos: amor, verdad, hombre, casa, libro. Esos son conceptos. Siguiente, idea universal e idea particular. ¿Qué tenemos en idea universal? Son aquellas ideas que se aplican a todos los seres humanos de la misma especie. Por ejemplo, todo regenerado es salvo. Aquí estamos hablando de la especie humana, del ser humano. Todo convertido es salvo. Ahora, ¿cuál es la idea particular? Son aquellas ideas que solo se aplican a un número específico de seres de una especie. Por ejemplo, estos salvos que llamamos cristianos, algunos son ricos, otros son pobres. Entonces ahí ya estamos particularizando, ideas particulares. Siguiente, tenemos otros conceptos: juicio y proposición. El juicio es la afirmación o negación de una idea respecto a otra. Por ejemplo, Jesucristo es Dios, ¿lo negamos o lo afirmamos? ¿Los hombres son salvos por medio de la fe? Lo afirmamos. O sea que no lo vamos a negar y a la vez lo vamos a afirmar. O es negación o es afirmación. ¿Qué es proposición? Es la expresión externa del juicio. Y tiene tres elementos: el sujeto, el verbo y el predicado. Ya aquí estamos más en algo de gramática, ¿no? El sujeto es la idea de la cual se afirma algo, ¿ok? El predicado es lo que se afirma o se niega de ese algo. Tenemos la siguiente proposición: el verbo expresa la misma afirmación o negación. Una proposición entonces es una expresión de juicio, externa de juicio. Juicio y proposición están ligadas. Tenemos el raciocinio, otro concepto filosófico. ¿Qué es el raciocinio? Es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de otro ya establecido. Y básicamente lo que hacemos nosotros es partir de ese tema o de este postulado. Nosotros cuando hagamos una investigación, por ejemplo, hacemos eso, partimos de ya algo establecido. Nuestro énfasis tendría que ser hacer algo nuevo. Aquí tenemos este ejemplo. Esta obra teatral está dirigida por Pedro. Luego es probable que tenga éxito. Lo característico del raciocinio es la partícula luego o sus equivalentes, por lo tanto o en consecuencia, con las cuales se expresa la hilación o la inferencia entre lo que se afirma en primer lugar y lo que se deduce. Entonces tenemos, por ejemplo, que muchas veces utilizamos esas partículas. Por lo tanto, en consecuencia, después de haber investigado, concluimos. Eso es raciocinio. Deducción es otro concepto filosófico. Es el raciocinio que va de lo general a lo particular. O sea que usted inicia por las capas de la cebolla. Va quitándole hasta que llega al centro. A partir de una idea general, entonces se llega a una conclusión particular.
Por ejemplo, todo hombre es mortal. Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Entonces fíjese bien, usted va de lo general. ¿Qué es lo general en este ejemplo? Todo hombre es mortal. Y de ahí va recorriendo las etapas o las capas de lo general a lo particular. Un elemento entre los dos es que Sócrates es un hombre. ¿Qué concluimos entonces? Si todo hombre es mortal y Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es un mortal. De lo general a lo particular. Siguiente concepto filosófico es la inducción. Esta tiene que ver con el método inductivo también. En la inducción, que ese es el raciocinio en donde a partir de la observación de una relación constante entre fenómenos se obtiene una relación esencial y por lo tanto universal y necesaria para dichos fenómenos. En el fondo, este es el concepto filosófico del método de estudio bíblico inductivo. A partir de la observación, nosotros hacemos una especie de relación entre los fenómenos observados, una relación esencial, universal y necesaria. La inducción es el paso de lo particular a lo universal, o sea, vamos a la inversa del concepto anterior. De los casos particulares se capta una esencia y de ahí un nexo necesario, luego una ley universal. La inducción total se basa en una observación exhaustiva de los hechos pertenecientes a una clase. Entonces, la inducción parcial se basa en una observación de casos particulares. Inducción, vamos de lo particular a lo universal. Y por último tenemos el principio de no contradicción. Se enuncia así: es imposible afirmar y negar un mismo predicado a un mismo sujeto al mismo tiempo. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser a la vez verdaderas. Entonces, si algo es falso comprobado, no puede ser verdadero. Si algo es verdadero comprobado, no puede ser falso. Si algo es negro, no puede ser blanco. Ese es el principio de no contradicción. Y fíjense bien, todos estos principios filosóficos y conceptos filosóficos nos ayudan no solo para el pensamiento filosófico secular, sino sobre todo para el pensamiento teológico. Bien, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.